Amados hermanos, Dios le bendiga en esta mañana. Nos sentimos gozosos porque Dios nos da una nueva oportunidad de poder bendecir su nombre. Es de bendición nosotros poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Esperamos que sus vidas sean bendecidas, que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes, sobre cada uno. Vamos a estar orando para presentar el mensaje de la palabra en esta mañana. Va a estar predicando nuestro pastor José Reynoso. Vamos a orar para que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites, Señor, en este momento poder llegar hasta nuestros oyentes a través de este medio, Señor, para así llevarle un mensaje de bendición. Gracias, Señor, porque nos da esta bella oportunidad, Padre. Te presentamos nuestro hermano que va a exponer tu palabra, Señor. Yo espero que tú le tomes como instrumento, Padre mío, que esta palabra puedan bendecir cada vida en este día, Señor. Que esta palabra, como son vida, Padre, puedan levantar, puedan dar ánimo, Señor, puedan dar esperanza, Señor, a alguna vida necesitada, Dios. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos bendiga una vez más en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga con nosotros nuestro amado pastor José Reynoso. Buen día, amados hermanos. Dios le bendiga. Que la paz de Cristo derrame una bendición especial sobre cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana, antes de entrar en materia, felicitar a todas esas mujeres esforzadas y valientes, las madres. Quiero en este día pedirle al Dios Todopoderoso que Él derrame una bendición muy especial, porque son mujeres bien anegadas, mujeres esforzadas y valientes. Pido al Señor que en este día puedan sentir paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Quiero en esta mañana compartir la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 16, en segunda de Crónicas 20, 18 al 22. Libro de los Hechos 16, 25 y 26. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban a Dios, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todo se soltaron. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 18 al 22. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, quered en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová por su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sei la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Gloria al Señor. Amado hermano, que en esta mañana el Dios Todopoderoso añada bendición a esta santa y bendita palabra. Quiero hablar en este día con el tema el poder de la alabanza. Cuando hablamos de alabanza, ¿verdad?, que es prototipo de adoración, que es la manera, ¿verdad?, del creyente provocar la presencia de Dios. Dice que es un acto de gratitud, en este caso, desde el ser humano para Dios, todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida del humano. Dice que la atmósfera creada por nosotros cuando alabamos a Dios hace que Él habite en nosotros y se manifieste lo sobrenatural de Dios, lo cual provoca que sucedan los milagros y grandes liberaciones en la vida del creyente. Alabado sea Dios. Amados hermanos, el libro de los Hechos es un libro que nos encontramos con diferentes situaciones desde el primer capítulo y dándole secuencia a todos los capítulos. Nosotros nos encontramos con una serie de acontecimientos espirituales donde podemos ver los milagros, los prodigios, una serie de cosas que Dios estuvo haciendo a través de la iglesia primitiva, lo que trajeron para la época grandes bendiciones para toda la persona que se movían en los diferentes lugares. Y podemos decir que este libro es un libro que aún para nuestro tiempo, cuando nosotros hacemos referencia, cuando nosotros hacemos uso de esta palabra, en nuestra vida se edifican, nuestra vida se llenan de una bendición especial, nuestra vida reciben un aliento, nuestra vida reciben una paz profundo que nada ni nadie, ni dinero, ni cuantas cosas puede hacerlo. Porque es que en este libro, como también en la Biblia, nosotros podemos ver la manifestación de Dios manifestada a través de los tiempos, haciendo grandes bendiciones, haciendo muchas cosas de las cuales el hombre de la época ha estado constantemente pidiendo, pero que este poder solamente viene de parte de Dios. Alabado sea Dios. Y en esta mañana, en estos versículos que nosotros hemos hecho mención, podemos hacer una referencia parecida como en aquel momento cuando Pedro dice que acostumbraban ir a la oración, que allí se encontró con una persona que tenía una necesidad, un hombre que tenía una situación especial, y allí nosotros vemos cuando Pedro hizo un milagro a través del poder de Dios. Pero en esta mañana nosotros encontramos con algo similar, y era que el apóstol Pablo dice que iba a la oración, y mientras iba a la oración, mientras iba de camino, ¿verdad?, para el templo, mientras iba de camino a estar en contacto con su Dios, he aquí dice que le salía al encuentro una muchacha, y dice que constantemente ellos se movían a aquel lugar. He aquí que había una muchacha que tenía una situación porque tenía un espíritu de adivinación. Alabado sea Dios. Pero esta joven, dice la palabra, que estuvo constantemente acercándose, y dice que de momento decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, estos son los varones que están trayendo las buenas nuevas, estos son los varones que están trayendo la palabra de salvación, estos son los varones que han traído la diferencia no acostumbrada a ver. Alabado sea Dios. Dice que esto lo hizo constantemente por varias ocasiones, y eso hizo que el apóstol Pablo se sintiera molesto. Pero allí fue una reacción de parte de Dios. He aquí que mientras esta joven dice que se le acercaba, que daba voces diciendo palabras de bendición, he aquí que Pablo en un momento dice que se le acercó y le dijo: en el nombre de Jesús, sed libre. Alabado sea Dios. Dice la palabra que en aquel momento esta muchacha recibió una liberación especial, que en aquel instante esta muchacha fue impactada por el poder de Dios. Alabado sea Dios.
Pero en medio de aquella situación, esta joven que le provocaba grandes ganancias a sus amos, esta joven que le provocaba grandes bendiciones económicas, grandes ingresos, he aquí que aunque para ella, desde el punto de vista espiritual, recibió una liberación, pero para quien la custodiaba, para quien la dirigía, he aquí que para él esto fue de gran estrago. Dice, porque sus ganancias ya no iban a ser más. Y dice que esto ocasionó gran dificultad. Y es aquí que Pablo dice, cuando estas personas se dieron cuenta, dice que convocaron a los magistrados, a los alguaciles. Dice que es aquí que los ultrajaron, que los golpearon, que hicieron grandes estragos contra estos varones de Dios. Porque en muchas ocasiones eso es lo que provoca la palabra de Dios. Eso es lo que provoca el poder de Dios, liberación. Pero muchas veces, hermano, aún en nuestro tiempo que vivimos, nos encontramos con situaciones que cuando son, ¿verdad?, afectados esos intereses, hay una reacción de parte de la tiniebla. Pero Pablo, en medio de esta situación, dice, hermano, que siendo golpeado, que siendo ultrajado, que ellos convocaron al pueblo, y dice que grande multitud se reunió allí. Pero Pablo y Silas no se dejaron amedrentar. Pablo y Silas estuvieron allí en la actitud de hombres cristianos, de hombres que tenían la autoridad y el poder. Y dice que esto, cuando lo llevaron a los magistrados, después que lo golpearon, dice, estos hombres están trayendo una situación difícil en la sociedad, porque ellos están predicando una doctrina judía, para lo cual para nosotros los soldados romanos no es lícito. Lo que pasa era que para la época lo que estaban acostumbrados a hablar era palabra muerta. Pero es aquí cuando estos varones vinieron con una palabra de autoridad y poder, pudieron ver una liberación especial que estuvo allí. Y Pablo y Silas dice que por causa de este milagro que hicieron allí, por esta liberación, fueron llevados a la cárcel. Pero mire qué situación, hermano, que cuando fueron llevados allí, para ellos entendieron ellos, no vaya a ser que estando allí empiezan entonces a hablar la palabra. Dice que lo entraron en lo más profundo de la cárcel. Pero no solamente eso, hermano, que allí dice que le pusieron en el cepo y que sus rodillas, su pierna, la tenían amarrada. Pero aunque Pablo y Silas se encontraban en aquel lugar con sus piernas atadas, detrás de la reja, aunque ellos estaban en aquella condición, pero en ellos había una liberación, en ellos había una autoridad, en ellos había una paz, porque eran los siervos valientes del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Y dice que estando allí, dentro de aquel lugar más profundo, mientras quizá otros podían estar en situaciones difíciles de tristeza, he aquí que Pablo y Silas, dice la palabra, que empezaron en oración, empezaron a entonar unos cánticos espirituales, empezaron a bendecir la presencia del Señor, empezaron a alabar al Dios Todopoderoso, empezaron a alabar a aquel que le había libertado, empezaron a alabar a aquel que le había dado la autoridad para liberar a aquella mujer, empezaron a entonar unos cánticos espirituales, los cuales dice la palabra que mientras ellos adoraban, mientras ellos ministraban un cántico de adoración, he aquí que dice que de repente las cadenas de los pies se les cayeron. Dice que vino un terremoto que yo podría decir de 15 grados bajo la escala de Richter. Dice que vino un terremoto tan fuerte en aquel momento que las puertas se abrieron, que las cadenas se cayeron. Dice que allí que hubo una liberación especial, porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios entona una alabanza en adoración al Dios Todopoderoso, mira, amados hermanos, las cosas no pueden quedar igual, las cosas tienen que cambiar, porque es que a manera que nosotros adoramos al Señor, se manifiesta lo sobrenatural. Y cuando se manifiesta lo sobrenatural, algo tiene que acontecer, algo de lo que se puede ver tiene que cambiar, algo de lo que se puede palpar tiene que cambiar, porque ante la presencia de Dios, por medio de la alabanza y la adoración, no hay manera de resistir. Alabado sea Dios. Pero también en Segunda de Crónicas nosotros vemos una situación que se dio en aquel momento.
Y fue que Josafat, rey, había recibido una noticia que los hijos de Amón y de Moab habían decidido invadirlo, habían decidido, dice, enfrentarlo. Dice que Josafat, cuando escuchó esta noticia, dice que se entristeció, que sintió temor, porque sabía que este era un ejército grande, porque sabía que venían estos enemigos a atacarle. Alabado sea Dios. Pero dice que Josafat, dice que convocó al pueblo, dice que entró allí en una asamblea, dice que estando allí empezó a clamar a Jehová, decirle: mira, Jehová, he aquí que estos son un ejército grande, he aquí que estos son personas que van a hacer con nosotros como bien les pareciera. Y tú sabes, Señor Jehová, las maravillas que tú has hecho, y que tú nos entregaste esta tierra desde tu amigo Abraham, y que esta tierra la hemos poseído durante mucho tiempo. Y tú dijiste que cuando nos viéramos en situación y entráramos en el santuario y convocáramos tu presencia, tú ibas a defender nuestra vida. Jehová, nosotros no somos nadie, somos un pueblo pequeño contra todos estos gigantes que vienen. Alabado sea Dios. Dice que Josafat se postró, ayunó, convocó al pueblo, se puso de manifiesto en humillación. Dice que aquí, que cuando estaban allí, los varones levitas que estaban allí, vino la presencia de Jehová. Dice que allí sintieron el reparo de parte de Dios, que el Señor le iba a dar una gran victoria. Alabado sea Dios. Pero en los versículos que nosotros hemos hecho mención, amados hermanos, nosotros vemos cuando Josafat, unido con el pueblo, dice que entraron, que se vistieron con ropas especiales, dispuestos para la adoración. Dice que allí que entraron y alabaron a Jehová. Y mientras estaba la manifestación que alababan a Jehová, he aquí, dice que se manifestó una situación sobrenatural, que sus enemigos, los hijos de Moab y de Amón, que venían contra ellos, dice que aquí que la situación se viró y unos a otros se mataron. Alabado sea Dios. Es que cuando el pueblo alaba al Señor, suceden cosas. Hay sanidad, liberación, hay poder y autoridad. Cuando el pueblo del Señor entona una alabanza en actitud de agradecimiento al Dios Jehová de los ejércitos, se manifiesta una situación especial. Y esa situación se manifiesta, amado hermano, para defender tu vida, para defender tu familia, para defender tu entorno. Porque no pueden resistir los enemigos cuando nosotros provocamos la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Hay poder en la alabanza. Hay poder cuando tú adoras al Señor. Hay poder cuando tú te entregas en humillación delante del Señor. Dice el cantar, hermano, en el libro de los Hechos, que aquí que cuando se sacudió de este terremoto, el custodia que estaba en aquel lugar, dice que sintió gran temor, porque pensaban que todos los presos se habían ido, pensaba que todos los presos se habían escapado. Dice que sacó su espada para matarse, pero aquí que Pablo le dijo: mira, aunque entiendo que tú eres el responsable y sabemos que puede tener grandes situaciones por los presos escaparse, pero aquí que nadie se ha ido, estamos todos aquí. Dice, amados hermanos, que con lo que había en aquel momento, este hombre vino y se postró delante de Pablo. Y aquí, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que este hombre recibió la palabra y con él su familia. Oh, amados hermanos, qué maravilloso es cuando el pueblo alaba a su Dios. Qué gran bendición es cuando nosotros alabamos al Señor. Porque cuando tú alabas, mira, hermano, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, mírame, no hay situación que resista en tu vida la presencia del Señor. Porque ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Y para que la presencia del Señor se manifieste, tú y yo solo tenemos que tener una disposición de alabanza. Eso es lo que Dios nos invita en este día, en el poder de la alabanza, que tú y yo estemos prestos para adorar, para bendecir al Señor, no importando la situación que esté viviendo. Si estoy en necesidad, alabo al Señor.
Si estoy en quebranto de salud, alabo al Señor. Si estoy en medio de problema familiar, alabo al Señor. Si estoy en medio de una necesidad económica, alabo al Señor. Si estoy en medio de una necesidad, en medio del trabajo, alabo al Señor. Porque cuando tú alabas, entonces las cosas cambian. Entonces la atmósfera en el mundo espiritual se transforma, porque tú bendices la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Si en medio de tiempo que estamos viviendo, quizá la mente te ha dicho cuantas cosas negativas, yo te invito en este día para que tú reconozcas que hay poder en la alabanza de su pueblo, que hay autoridad en la alabanza de su pueblo, que hay liberación en la alabanza de su pueblo. Que mira qué difícil la situación de ese hijo, mira qué difícil en esa compañera de trabajo, que tengo problema en el trabajo, mira qué difícil el problema de la deuda, mira qué difícil cuántas cosas me están aconteciendo. Mira, hermano, bendice al Señor en medio de esa situación, alaba a tu Dios en medio de esa situación, y tú vas a ver cómo Dios va a tornar las cosas diferentes que van a venir a favor tuya. Alabado sea Dios, porque cuando nosotros alabamos al Señor, la atmósfera desde el punto de vista espiritual se cambia, los aires se alivian. Desde el punto de vista de la salud, cuando tú adoras al Señor, sientes tranquilidad, sientes sanidad, sientes liberación, porque ante su presencia no hay forma de que las cosas continúen igual. Hay poder en la alabanza del pueblo del Señor, pero hay poder en tu vida cuando tú bendices al Señor. Cuando bendecimos al Señor en familia, hay un cambio. Cuando bendecimos al Señor en medio de la congregación, hay un cambio. Cuando todos nos unimos de manera colectiva para bendecir al Señor, en el culto tiene que haber algo diferente. Mira, las enfermedades se van, los quebrantos se van. Si el médico ha puesto que hay un cáncer que no hay manera de cambiarlo, se va en ese momento. Se rompen los yugos cuando nosotros alabamos la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios. Que en este día, amado hermano, que nosotros podamos entender que a manera que tú y yo abrimos nuestros corazones en alabanza para Dios, nuestra vida van a sentir algo muy especial. Y así como en aquel momento se rompieron las cadenas, se abrieron las cárceles, así como Dios le dio la liberación a esta gente, a Josafat, así como esta gente pudieron sentir algo que era difícil, Dios lo hizo en bendición para ellos. Ellos pudieron sentir un alivio de parte de Dios porque adoraron la presencia del Señor. Que en este día, amada iglesia, nosotros podamos entender que hay poder en la alabanza. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Jehová, por esta oportunidad. Mira, Señor, esta palabra que hemos hablado en este día. Te pido, poderoso de Israel, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en nuestra vida. Que tú pongas en nosotros, Señor, ese deseo de hablar tu palabra, Señor. Padre, pero sobre todo, que nosotros podamos, Señor, en medio de cada situación, poder expresar una alabanza para ti. Porque cuando te adoramos y te bendecimos, entonces nuestra vida son bendecidas. Porque hay un poder en medio de la alabanza. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Que la paz de Cristo cubra tu vida y tu familia. Amén.